leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Puede sentarse. Voy a tener una segunda lectura. Dice la palabra del Señor: dijo Pedro, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Amén. Gloria al Señor. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: no vuelvas a las redes. Amén. Ese es el tema que vamos a estar meditando. La primera escritura que leímos es una escritura bastante conocida: la pesca milagrosa. La escritura registra que Pedro había estado pescando toda la noche y no había pescado nada. Así que en la mañana la escritura registra que Pedro se encontraba
en la orilla del lago lavando sus redes. ¿Está usted acá? Preste la atención a esto. Pedro no había pescado, pero él se encontraba lavando las redes para continuar pescando. Él no iba a dejar su oficio. Él las estaba lavando para que nuevamente, cuando saliera a pescar, las redes estuvieran listas, preparadas para atrapar los peces. Sin embargo, la Escritura registra que cuando Pedro estaba lavando las redes, el Señor llegó hasta aquel lugar y detrás de él una gran multitud, gran cantidad de gente queriéndolo escuchar. Cuando el Señor ve la multitud que estaba detrás de él, le pide a Pedro que le permita subir a su barca y desde ella poder predicar. Pedro está de acuerdo y entonces el Señor predica, y cuando termina de predicar, el Señor le da una orden que bogara mar adentro para que echara las redes y así pudiera atrapar una gran cantidad de peces. A lo que Pedro no le pareció. Pedro le dijo: Señor, toda la noche hemos estado trabajando, estuvimos pescando, no pescamos nada. Pero bueno, tú eres el Señor, en tu palabra yo voy a echar la red. Pedro echa la red y la Escritura registra que la red atrapó una gran cantidad de peces, al punto que la red, dice la Escritura, que se rompía. ¿Está usted acá? Presta la atención. Nota lo que Pedro estuvo haciendo cuando el Señor llegó a aquel lugar. Pedro estaba lavando sus redes para continuar su oficio de pescador. Sin embargo, el Señor le dio una gran pesca que produjo que su red se rompió. ¿Está usted acá? Presta la atención a esto. Porque mientras Pedro estaba pensando una cosa, el Señor estaba pensando otra. Mientras Pedro tenía planes, pensamientos, proyectos de continuar su vida de pescador de peces, el Señor tenía otro pensamiento. El Señor tenía para Pedro que se convirtiera en un pescador de hombre, en un siervo de él. Estamos acá, en alguien que predicara la palabra, en alguien que estuviera a su servicio, en alguien a quien él pudiera enviar a donde él quisiera, y Pedro de esa manera le obedeciera. Pero para que eso fuera posible, el Señor tuvo que hacer algo. El Señor no solo le da una gran pesca, sino que hace que su red se rompa. Y esto es para que todos los que estamos acá le prestemos atención. Los encuentros con el Señor van a producir, escuche bien, que se rompan cosas en nuestra vida. Cosas que muchas veces nosotros no teníamos en mente, no teníamos en el corazón dejar. Pero para lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, Él va a tener que hacer que eso se rompa. Porque de lo contrario, nos vamos a resistir a obedecer el llamado que Él le está haciendo a nuestras vidas. Si estamos acá, iglesia. En los planes del Señor estaba que Pedro se convirtiera en un pescador de hombre. Pero eso no estaba en los planes de Pedro. Eso no estaba en los pensamientos de Pedro.
Eso no estaba en el corazón de Pedro. Y como el Señor conoce los corazones, el Señor va a permitir que cosas que uno no quisiera dejar se rompan en la vida de uno. Desde que el Señor te salió al encuentro, desde que Él colocó su mirada en ti, desde que Él determinó hacer algo con tu vida, desde que te comenzó a traer a este lugar, desde que te comenzó a hablar, desde que te comenzó a dar sueños, visiones, Él ha estado permitiendo que cosas se estén rompiendo. Cosas que tú, por tu propia voluntad, no las ibas a dejar. Pedro no iba a dejar las redes por su propia voluntad. Tampoco las iba a romper. ¿Está usted acá? Él no era el que las iba a partir. Él no era el que las iba a romper. El Señor, que conoce los corazones y que sí sabe hacer las cosas, estaba rompiendo lo que un día representó para Pedro el todo de su vida. Porque con aquella red, Pedro no solo atrapaba peces, Pedro sustentaba su vida, su casa, su familia. Pedro proveía. Era la manera como él obtenía el recurso financiero y como él cubría cada necesidad de su vida. Pero ahora aquello se estaba rompiendo. Ahora Pedro, en otras palabras, no le estaba quedando en sus manos lo que para él sería la herramienta con la cual él podría cubrir su necesidad, la de su casa y la de toda su familia. ¿Está usted acá, iglesia? El Señor estaba rompiendo la red. Y muchas veces el Señor va a permitir que desde que tú vengas a Él se rompa y se pierda la conexión que tú tenías con aquello que representaba algo que tú no ibas a dejar en tu vida. Lugares que tú nunca ibas a dejar. Estamos acá. Lugares que tú, por tu propia voluntad, por tus propias fuerzas, tú jamás ibas a dejar. El Señor hace que eso se rompa y tú salgas de donde nunca imaginaste salir. Lugares de donde muchos nunca imaginaron salir, que nunca imaginaron abandonar. Lugares que los iban a tener retenidos, que los iban a estancar, que no los iban a dejar avanzar, que no los iban a dejar llegar a donde el Señor los quería llevar. Y el Señor, cuando le sale al encuentro, hace que eso se rompa. Y cuando tú te quieres dar cuenta, ya no está aquello que antes estaba en tu corazón y que de alguna manera te ligaba y que de alguna manera te doblegaba y que de alguna manera te ataba a aquello que por tus propias fuerzas tú no ibas a dejar. No sé si me estoy haciendo entender. El Señor permite que se rompa la red de Pedro. Van a haber amistades, relaciones, sociedades que tú nunca imaginaste, que nunca por tus propias fuerzas tú pensaste deshacer. Pero una vez el Señor te sale al encuentro y comienza a tratar con tu vida y comienza a tratar con tu corazón, entonces hace que esa relación, que esa amistad, que esa sociedad, que esa conexión se rompa. Y aunque tú trates, escucha bien, de volverla a armar, de volverla a reconstruir,
de volverla a restaurar, ya no va a ser igual. No sé si me estoy haciendo entender. Van a haber empleos, escúchalo bien, que una vez el Señor te sale al encuentro, de ellos te va a sacar. No vas a ser tú, va a ser el Señor. Te sacó. Inexplicablemente tú dirás: no sé por qué lo hicieron, qué sucedió, qué pasó. Pero el Señor permitió que una vez Pedro tuviera aquellos peces encerrados en su red se rompiera. Ahora Pedro sale con una gran pesca, pero con una red que se había roto, que se había partido, que ya no tenía la misma utilidad. Cuando Pedro, conmovido por el milagro que el Señor ha hecho, dice la Escritura que cae de rodillas y le dice al Señor: apártate de mí, que soy hombre pecador. El Señor le dice: no temas, desde hoy te hago pescador de hombres. Entonces dice la Escritura que Pedro dejó sus redes, dejó su barca, y desde ese momento comenzó a seguir al Señor. ¿Está usted acá? 3 años y medio estuvo Pedro caminando con el Señor. Cuando estaba a punto el Señor de ir a la cruz, la Escritura registra que Pedro niega al Señor. 3 años y medio caminando con el Señor. Sin embargo, el miedo hizo que Pedro lo negara. Lo negó. Al maestro lo llevan a la cruz, lo crucifican, luego lo llevan al sepulcro, pero el maestro resucita. Al tercer día resucitó. Sin embargo, el Pedro que un día le había dicho al Señor que no lo negaría, que estaba dispuesto a ir hasta la muerte si era necesario, ahora no tenía la libertad que en un tiempo o en un momento tuvo para estar cerca del Señor. Ahora Pedro tenía un sentimiento de culpa. Pedro sabía que había negado al Señor. Se sentía inmerecedor. ¿Está usted acá, iglesia? Por lo que Pedro creyó que lo que el Señor un día le había prometido, lo que el Señor un día le había dicho que haría con él, ya el Señor no lo haría. Entonces venimos a la segunda escritura que hemos leído. Pedro, por lo que vemos más adelante de la escritura que leemos, entendemos que al no tener que comer, porque eso fue lo que sucedió, cuando ellos están allá a 200 codos, que representan una distancia como de 100 metros, dice la escritura que el maestro está en la orilla. Él está en la orilla y ellos están allá. Y la pregunta que el Señor le hace a sus discípulos es que si tenían algo que comer. A lo que Pedro y los demás discípulos responden: no. ¿Está usted acá? Y de eso es que nos quiere hablar el Señor en esta noche. De eso es que nos quiere hablar. Un hombre que un día había dejado todo para seguir al Señor. En un momento que le falló. Y lo que con el Señor nunca le faltó, en el momento que le comenzó a faltar, entonces decide volver a aquello que un día había dejado. No sé si me hago entender. El hombre le falló, pero él no había ido a donde el Señor
como el Señor espera que hagamos una vez le hemos fallado. Yo no sé si tú le fallaste al Señor. No sé si lo has negado. No sé si has mentido. No sé de qué manera te has podido equivocar. Pero Pedro no se equivocó de cualquier manera. Pedro se equivocó habiéndolo negado 3 veces. Él lo niega. Y ahora se siente apenado, avergonzado. Ahora se siente inmerecedor. Ahora no quiere llegar hasta donde el Señor está. Ahora no está haciendo lo que en otro tiempo solía hacer. Era de los que más cerca estaba del Señor. Era de los íntimos. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora Pedro, creyendo que lo que el Señor un día determinó hacer con él ya no lo haría, entonces recuerda de dónde lo sacó el Señor. Recuerda lo que estaba haciendo cuando el Señor lo llamó. A Pedro se le había olvidado que el día que el Señor lo llamó, las redes se habían roto con una señal muy clara: no quiero que vuelvas a pescar. No sé si me hago entender. Hay cosas que cuando tú viniste al Señor se rompieron. Hay cosas que cuando hemos venido al Señor se rompieron. Y si se rompieron, eso es una clara señal. Dios no quiere que tú vuelvas nunca más allá. Hay lugares de donde el Señor te sacó que Él no quiere que tú los vuelvas a visitar. Hay amistades que el Señor rompió con las que no quieres que tú vuelvas a tener más esa amistad. Hay sociedades, hay negocios, hay empleo. Pero sabes una cosa, cuando los resultados que estamos viviendo son consecuencia de un error, de una falla, de un pecado, de una equivocación, lo primero que el enemigo te susurra al oído es: vuelve al lugar de donde el Señor te sacó. No sé si me hago entender. Ese es el error más grande. Pero ¿sabes qué entiendo yo? Hebreos lo dice, que si ellos hubiesen estado pensando en el lugar de donde Dios los había sacado, ellos no hubiesen llegado a donde llegaron. Una vez Dios te sacó de donde te sacó, tú tienes que olvidarte. Porque si Él te sacó, es porque sin duda de donde te sacó no le conviene a tu vida. Lo que el Señor permitió que se rompiera. Pedro tenía hambre. El juez de la iniciativa. Los de la iniciativa no fueron quienes le acompañaron, quienes le siguieron. El de la iniciativa fue él. Él fue el que tomó la iniciativa de irse a pescar. Y yo me preguntaba: ¿y de dónde sacó las redes? Parece ser que Pedro nunca se deshizo de las redes que un día debió haber quemado. No sé si me hago entender. No sé si él se dio a la tarea de repararlas. Estamos acá. No sé si él se dio la tarea de volverlas a coser, de restaurarlas. Así hay gente que quiere seguir al Señor, pero quieren seguir con lo que el Señor le quitó. No sé si me hago entender. Quieren seguir con el que fornicaron, quieren seguir chateando, se quieren seguir llamando, se quieren seguir haciendo llamadas, se quieren seguir encontrando, se quieren seguir visitando. Sí, quieren seguir en el jueguito. Creen que se van a burlar del Señor. El Señor no se burla a nadie. Una falta del respeto con el Señor.
El Señor rompe. Pero muchos no les gusta lo que el Señor rompe. Sí, no les gusta. El Señor rompe con la palabra. Rompe con la liberación. Rompe con su juego, con su poder, con su unción. Pero una vez ven que el Señor rompe, ellos van y otra vez vuelven a coser. Vuelven a llamar. Vuelven a escribir. Sí, vuelven a visitar. Vuelven a recibir la visita. Y entonces, ¿a quién están engañando? Al pastor no lo están engañando. Al pastor no le están haciendo ningún mal. El mal se lo está haciendo la persona, que es el que cree que haciendo estas cosas van a llegar muy lejos. Pedro parece ser que cuando vio que la red se rompió y lo dejó todo, como que en algún momento regresó y llegó a algún lugar donde pidió: asegúrenme esta barca, asegúrenme esta red. No sé si me hago entender. Sí. Hay gente que le gusta guardar cosas que más adelante lo que le van a hacer es daño. ¿Usted no cree que Pedro en su mente debió tener todo el tiempo: tengo la barca y tengo la red? Si las cosas no me resultan en la iglesia, si estamos acá, sí, si las cosas no me resultan, yo voy a hacer que yo estoy buscando de Dios. Yo voy a hacer que estoy firme. Yo voy a hacerle creer al pastor y a la iglesia, estamos acá, que estoy haciendo las cosas bien y para que me dé resultado. Pero Dios, ¿a quién engaña a Dios? Mira, esa red oculta que tenía Pedro, tarde que temprano tenía que salir a la luz. No sé si me hago entender. Tarde que temprano esa red que Pedro había remendado tenía que salir a la luz, porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Usted se puede esconder donde usted quiera, pero de que Dios lo saca a la luz, lo saca a la luz. Y hay gente ocultando para que el pastor no se entere, la pastora no se entere. No necesito enterarme. Y si me entero, ¿qué te puedo hacer yo? De quien te deberías cuidar, no te estás cuidando. Y con sus mentiras, Pedro tenía ¿qué? La red bien remendadita. Tenía la barca y tenía la red allá, escondidita. Cuando negó al Señor y le comenzó a faltar, entonces regresó. Sí, para justificar que lo que estaba pasando era resultado de lo que había acabado de suceder. Pero resulta que eso llevaba 3 años y medio desde el día que él comenzó a seguir al Señor. No sé si me hago entender. Porque hay gente que no quiere dejarlo todo. Uno le dice por la palabra: tiene que cortar con el mundo. Sí, pero no quieren cortar con el mundo. Uno le dice: tiene que dejar la fornicación, pero no quieren dejar la fornicación. Tiene que dejar el adulterio, pero no quieren dejar el adulterio. Tienen que dejar la mentira, pero no quieren dejar la mentira.
Tienen que dejar el chisme, pero no quieren dejar el chisme. Tienen que dejar la murmuración, pero no quieren dejar la murmuración. Eso fue lo que sucedió. Desde ese día, Pedro dejó su barca y su red remendada, escondida. Sí. Imagino que Pedro iba por allá con el Señor, pero de vez en cuando se echaba la pérdida. Ahí está la barca, ahí está la red. Vamos acá. No me vayas a llamar, porque por ahí está mi papá. No vayas a pasar. ¿Sí me hago entender? Mira que no vaya tratando de tapar todo el tiempo. Sí. Y haciendo cosas. Pero de Dios, ¿quién se burla? Llegó el día en que Pedro ya no pudo más. Si él hubiese estado de un todo limpio delante del Señor, cuando llegó la prueba, él no hubiese negado al Señor. El hombre no hubiese sentido el miedo que sintió. El hombre todavía tenía miedo, pero eso era porque él de un todo no estaba limpio. Cuando usted todavía ve gente negando al Señor, porque lo niegan con sus actos, sí, con su comportamiento, haciendo cosas que no deberían hacer, las consecuencias van a llegar. Y llegaron. A Pedro, aún teniendo su barca y su red escondida, mientras estuvo con el Señor, no le faltó nada. Bastante que lo hemos leído estos días acá en Lucas 22. ¿Sí se acuerdan? El Señor les preguntó: cuando los envié, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron: no, no nos faltó nada. Hasta Judas, que robaba. Sí. Pero es que el Señor, dice la Escritura, que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Lo que pasa es que muchos creen que ocultando el pecado, el Señor no se está dando cuenta de lo que está pasando y el Señor está contento con lo que están haciendo. No, 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 no te engañes. Lo que pasa es que como muchos no están sufriendo la consecuencia en el acto de lo malo que están haciendo, creen que el Señor todo el tiempo se lo va a estar tolerando, que el Señor todo el tiempo se lo va a estar pasando por alto. No, 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 no te engañes. Y ese pecado oculto te lleva a cometer otro error, y el que cometes posteriormente termina siendo peor. Sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pedro no soportó la prueba, negó al Señor. Y una vez lo negó, entonces comenzó a venir el hambre. Era hambre lo que Pedro tenía. Y entonces, como tenía hambre, hay gente que dice: no, pero si es que no tengo nada que hacer. Sí, sí. Pero no dice: no, es que lo que me está pasando, resulta que desde que yo me convertí, hubieron cosas que el Señor me quitó, pero que yo nuevamente volví y las he tenido ocultas. Y ahora recientemente lo negué, y todo lo que me está sucediendo es por mi pecado. No lo dicen. No lo dicen. Eso no lo dicen. No dicen que es por el pecado, que es por la desobediencia, que es por la rebeldía, que es por la mentira, que es por el engaño. No, no lo dicen. Entonces, abiertamente se dan a ir a hacer
lo que habían reservado en su corazón, que algún día lo volverían a hacer. Porque eso no es nuevo. Eso lo tenían en el corazón, que lo iban a volver a hacer. Ya. Pero lo tenían que justificar de alguna manera. Que ahora estaban pasando por una necesidad. Que ahora estaban pasando por un problema. Que es por causa de lo que les estaba pasando. No porque desde que entré a la iglesia, dicen algunos. Desde que estoy en la iglesia. Es que usted no se ha dado cuenta que desde que estoy en la iglesia, o sea, desde que están en la iglesia es que les está yendo mal. Pedro tomó la iniciativa y con él se llevó a otros más. Tenga mucho cuidado, oye, con ese que toma la iniciativa, justificando lo que tú no has hecho, pero que él sí lo hizo. Tenga mucho cuidado. Pedro se va a pescar. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Hay gente que cree que le va a ir bien. ¡Ay! Dejé al amor de mi vida, voy a regresar a buscarlo. Dejé el proyecto por el que tanto luché. Dejé el trabajo donde me iba la sociedad. Resulta que Pedro volvió. Y no volvió porque la pesca para él era un hobby. Porque una persona que tiene la pesca por deporte, pueda que vaya 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero Pedro había pasado toda la noche. Ahora el hombre estaba cansado, con hambre, con sueño y endemoniado. El hombre no estaba bien. El hombre se sentía mal. Estamos acá, iglesia. El hombre, como el Señor nos ama, el Señor sí nos ama. Él, dice la Escritura, que prendió un fuego y les pregunta: hijito, ¿tenéis que comer? Y ellos le dicen: no tenemos nada. ¿Y cómo vas a tener? ¿Ah? Si es que el que te da el alimento es Él. Y tú no solo ocultaste un pecado, no solo lo negaste ahora, sino que abiertamente decides ir en contra de lo que un día Él te dijo que dejara. Vas y retomas lo que Él te dijo que no volvieras a hacer. Él en su misericordia esta noche te vino. Te salió al encuentro. Vino porque te ama. Él vino porque quiere que tomes una decisión de verdad. Él vino porque quiere que dejes la mentira, el engaño, la falsedad. Él le salió al encuentro a Pedro. No tienen que comer. Bueno, vengan. Él les tenía ¿qué? Pan y peces. Tenía pescado y pan preparado. Ven que lo que no te dio ese sinvergüenza, estamos acá. Ven que lo que no te dio el mundo, ven que lo que no te dio el negocio, ven que lo que no te dio ese trabajo, yo te lo tengo. Le estaba diciendo el Señor: lo que tú no lograste con tu fuerza, yo te lo tengo. Escúchalo bien, que lo que muchos están buscando lejos del Señor no lo van a encontrar. Lo que Pedro necesitaba, el pez que Pedro no pudo pescar toda la noche, ya el Señor se lo tenía y ni siquiera lo tenía que preparar. ¿Qué cosa no?
Ni siquiera tenía que escamarlo, quitarle agallas, abrirlo, colocarlo en el juego. No tenía que, estaba preparado, porque así es el Señor y así son las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. El mensaje en esta noche es: no vuelvas a las redes, por favor. No vuelvas a las redes. Es el mensaje. No vuelvas a las redes. Déjate de estar mintiendo. Déjate de estarte engañando. Déjate de estar jugando a que eres el cristiano que anda en la verdad, que tienes temor a Dios en tu corazón, que vives en santidad, pero que en realidad tienes un pecado oculto que desde hace tiempo debiste haber cortado de tu vida y no lo has querido cortar. Me gusta cómo lo hizo el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, cuando fue llamado, dice la escritura que araba con 12 yuntas de bueyes, pero que él iba en la última. Y cuando el profeta Eliseo le echó el manto, él le pidió que le dejara ir a su casa y despedirse de sus padres. Pero no solamente fue a despedirse, él fue a hacer algo que muchos no lo quieren hacer. Dice la escritura que él sacrificó los bueyes y con la leña cocinó su carne y la repartió a todo el pueblo. Él dijo: estos bueyes a mí no me van a hacer volver atrás. No sé si me hago entender. Si él deja los bueyes vivos, él hubiese estado recordando que tenía unos bueyes con los que él araba. ¿Estamos acá? Sí, unos bueyes que le hacían caso, pero ahora él era el que le tocaba hacer caso. Ahora él era el que le tocaba someterse. Ahora él era el que le tocaba servir. Pero él dijo: pero lo que Dios tiene conmigo, si yo de verdad lo quiero para mí, tengo que cortar con esto desde este momento. Tengo que ser radical. Hay cosas que en tu vida no las vas a ver hasta que no tengas una decisión radical. Déjate de estar jugando a ser cristiano. Toma una decisión firme, radical en esta noche. Entrégale tu vida de corazón al Señor. La Biblia dice que irrevocables son los dones y el supremo llamamiento. Lo dice en Romanos, colócamelo allí, hija. Que irrevocables son los dones y el supremo llamamiento. Se les olvidó. Ahí está. Romanos 11:29. ¿Usted sabe lo que es eso? Que Dios un día te llamó. Y es más fácil que tú decidas no obedecer al llamado de Dios, que Dios decida anular el llamado que un día te hizo. No sé si me hago entender. Escucha bien. Si la firmeza de Dios, mira la firmeza de Dios, es más fácil que tú decidas no obedecer al llamado a que Dios desista del llamado que un día te hizo. Por eso cuando Pedro negó al Señor, el Señor lo fue a buscar para decirle: Pedro, ven, tengo una nueva oportunidad para ti. Vamos a sentarnos, quiero hablar contigo. Y me gusta cómo lo dice. Me gusta cómo lo dice acá en Juan. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez, me ama. Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Estamos acá. Nota que el problema de Pedro no era que no amara al Señor. El problema de Pedro era que tenía una red oculta que la había remendado. No sé si me hago entender. El problema no es que algunos de los que están acá no amen al Señor. Pedro no negó al Señor porque no lo amaba. Pedro negó al Señor porque tenía miedo, y es muy diferente. Por eso el Señor se aseguró, para poder confirmar su llamado, que Pedro aún lo siguiera amando. Si estamos acá. Por eso le preguntó, no una ni dos, 3 veces. Le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? A la tercera vez Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabías que yo tenía una barca escondida. Estamos acá. Tú sabías que yo tenía unas redes que había remendado. Estamos acá. Tú sabías que yo te iba a negar. Estamos acá. Y aún así me sigues dando otra oportunidad. No sé si me hago entender. No vuelvas a las redes. Que mientras estés llevando una doble vida, siempre vas a fracasar. ¿Sabes? Desde ese día, Pedro fue otra persona. Yo me imagino que Pedro, cuando sacaron esos peces, le dijo, un momento, Señor, no me vayan a apagar este juego. Estamos acá. No me vayan a apagar esta llama, porque estas redes hoy se queman. Si estamos acá. Estas redes de aquí no salen más. Y esta barca también se quema, porque desde hoy te voy a seguir sin mirar atrás. Yo me imagino que en esas brasas no solo se quemó el pez que ellos se comieron. Ahí se quemó la barca, ahí se quemaron las redes. Porque Pedro prefirió que lo crucificaran boca abajo, pero nunca más negó al Señor. Soportó persecuciones, soportó azotes, cárceles, vituperio, todo tipo de castigo y de maltrato. Pero Pedro no volvió atrás. El día que lo fueron a matar, lo iban a crucificar como crucificaron al Señor, y él dijo, un momento, yo no soy digno de morir como murió mi Señor, mi Maestro. Crucifíquenme boca abajo. Así murió el apóstol Pedro, crucificado boca abajo. No negó nunca más al Señor. Pero ese que no negó nunca más al Señor es el que dice la Biblia que con sus sombras sanaba a los enfermos y liberaba a los paralíticos y a los endemoniados. Ese que en un momento tuvo hambre, y cuando tuvo hambre, en lugar de buscar al Señor, dice la Escritura que volvió a las redes. Yo lo encuentro en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaron a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta del mediodía, a las 12. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Este hombre que cuando tuvo hambre, en aquella oportunidad, en lugar de ir al Señor, quien le había saciado todas sus necesidades mientras estuvo con él, decidió volver a las redes. En esta oportunidad, cuando tuvo hambre, dice la Escritura que subió a la azotea a orar. Que el hambre no te haga volver atrás. Que la prueba, que la dificultad no te haga volver atrás.
Haz como Pedro, que cuando tuvo hambre subió a la azotea a orar. Y mientras oraba tuvo un éxtasis, tuvo revelación. Dios le habló y Dios lo comisionó. Dale fuerte el aplauso al Señor.